Introducción a la bioquímica. Breve historia del desarrollo de la química de la vida. Definición de bioquímica. La bioquímica es la ciencia que estudia los componentes químicos de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes en las células. La bioquímica se basa en el concepto de que todo ser vivo contiene carbono y en general las moléculas biológicas están compuestas principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, entre otros elementos químicos. A continuación explicaremos algunas de las ramas del gran árbol de la bioquímica, y entre ellas destacaremos la bioquímica estructural, que es el estudio de estructuras biológicas como proteínas y ácidos nucleicos, que en la actualidad tiene una gran explosión de estudios por la inmensa variedad, tipos y funciones que cumplen estas moléculas en los seres vivos, principalmente las proteínas y los ácidos nucleicos como fuente de la información para la construcción de estas complejas moléculas orgánicas. Enzimología. Estudio de las enzimas, catalizadores biológicos de los seres vivos. En química se conoce como catalizadores a un conjunto de moléculas o elementos químicos que tienen la capacidad de disminuir el tiempo de reacción o la energía necesaria para llevar a cabo esta misma en las reacciones químicas. En los seres vivos las llamamos enzimas y la inmensa mayoría de estas moléculas son de naturaleza proteica y también tienen las mismas funciones: disminuir la energía necesaria para la transformación de un sustrato, a su vez de disminuir el tiempo de la misma reacción mediada por este tipo de moléculas orgánicas. Inmunología. Estudio del sistema inmunológico al ataque de patógenos y sustancias químicas. Esta rama de la bioquímica nos ayuda a entender los mecanismos por los cuales las células del sistema inmune ayudan a proteger a los seres vivos del ataque de otros organismos y cómo estas producen moléculas de defensa que llamamos inmunoglobulinas, que son parte del sistema inmune. Virología. Estudio de los virus, morfología, clasificación y mecanismos de replicación. Estas entidades que tienen la capacidad de infectar y producir enfermedades en casi todos los seres vivos conocidos son moléculas, dirían algunos biólogos y bioquímicos, exclusivamente construidos de proteínas y material genético, que puede ser ADN o ARN. Y estas entidades solamente pueden replicarse, o sea, multiplicarse dentro de una célula viva al hacer el hackeo, diríamos en tiempos modernos, y introducir la información genética para tal efecto en el núcleo de las células, con lo cual después de algunos minutos o horas pueden infectar otras nuevas células y repetir este proceso y de esta manera perpetuar su información genética. Por lo mismo, muchos los clasifican más bien como parásitos moleculares, más que como seres vivos. Genética molecular e ingeniería genética. Estudio de la genética a nivel molecular y sus aplicaciones en el mejoramiento genético de organismos de interés económico, médico, de investigación, entre otros. Y es que con el desarrollo de la genética, a partir de los estudios hechos por Gregor Mendel en la década de 1860, es que hemos tenido en la actualidad una enorme explosión en el conocimiento de cuáles son los mecanismos de la herencia, cómo es que ciertas características se establecen, se modifican y se pueden heredar a la descendencia, y cómo toda esta información podemos nosotros actualmente los seres humanos manipularla para nuestro propio beneficio, usando en este caso las herramientas moleculares dentro de la llamada ingeniería genética. La historia de la bioquímica moderna, como tal, es relativamente joven. Desde el siglo XIX se comenzó a direccionar una buena parte de la biología y la química a la creación de una nueva disciplina integradora, la química fisiológica o la bioquímica. Pero la aplicación de la bioquímica y sus conocimientos probablemente comenzó hace 5.000 años con la producción de pan usando levaduras en un proceso conocido como fermentación anaeróbica. Es difícil abordar la historia de la bioquímica en cuanto que es una mezcla compleja de química orgánica y biología, y en ocasiones se hace complicado discernir entre lo exclusivamente biológico y lo exclusivamente químico orgánico, y es evidente que la contribución a esta disciplina ha sido muy extensa, aunque es cierto que existen hitos experimentales que son básicos en la bioquímica. El primer hito fundador de la bioquímica y de la química orgánica sucedió en 1828 cuando Friedrich Wöhler
logra la síntesis de la urea por la transposición del cianato de amonio en agua. Esto suponía la síntesis de una molécula orgánica y producida por el organismo como la urea, partiendo de moléculas inorgánicas. Anterior a ello, se pensaba que solamente el riñón de los animales podía producir este producto, pero con este descubrimiento se abrió un nuevo campo de estudios por el cual se pudieron sintetizar miles de moléculas orgánicas a partir de compuestos inorgánicos, abriendo con ello nuevas ramas en la industria y en la investigación. En 1833, Ansel Payen aísla la primera enzima, la diastasa, aunque se desconocía su funcionalidad y el mecanismo subyacente. La diastasa es una enzima que se encuentra en semillas germinadas y, como podemos ver aquí, su acción es en el rompimiento de la molécula de almidón, el principal carbohidrato de almacenaje de energía en las plantas, aquí convirtiendo este almidón en dextrina y finalmente separándola en glucosa para que esta sea una fuente de energía para la futura planta, que es en este estado un germen. En 1840, Justus von Liebig mejoró las técnicas de análisis químico orgánico y concluyó que las plantas necesitaban nitrógeno y dióxido de carbono para su alimentación, fundando con ello la química aplicada a la agricultura y enunciando por enésima vez la llamada ley del mínimo, por la cual se determina qué nutrientes son importantes para el desarrollo de los vegetales y sobre todo en la agricultura. Pasteur demostró los fenómenos de isomería química existente entre las moléculas de ácido tartárico provenientes de los seres vivos y los sintetizadas químicamente en el laboratorio. Y esto fue al identificar las estructuras químicas de estos compuestos después de los procesos de fermentación del vino. Aquí se dio cuenta de que tenían la misma fórmula química pero diferente acomodo espacial, lo que da una pauta para investigar estas estructuras químicas en el resto de las moléculas orgánicas. Otro hecho interesante en la vida de Louis Pasteur es que también estudió las fermentaciones, demostrando que este fenómeno no es un fenómeno 100% químico, sino que necesita de la intervención de ciertas levaduras que son microorganismos. Y en esta serie de investigaciones enfocó sus trabajos al estudio de las fermentaciones de la cerveza, aunque popularmente se ha creído que esto se aplicó a la leche o al vino, pero fue la cerveza uno de los primeros productos fermentados en los cuales se estudió este proceso y en los cuales se identificó los organismos causantes de la fermentación y los organismos que eran los que echaban a perder las bebidas en diferentes épocas del año. Como bien sabemos, en la actualidad hay miles de levaduras y una de las más usadas en la industria alimentaria es la llamada Saccharomyces cerevisiae, la llamada levadura de la cerveza. Aquí podemos observar en microscopio, en estas imágenes obtenidas por el microscopio, cómo se ven estas colonias de levaduras creciendo y cómo se están reproduciendo y dividiendo por gemación. Otro importante aporte de Louis Pasteur a la bioquímica y a la biología es la refutación de la teoría de la generación espontánea. Y es que durante siglos los seres humanos, para explicar el origen de la vida, habían utilizado diferentes mitos y diferentes procesos, entre ellos la generación espontánea, que según algunos autores podía ser por la interacción de materiales no vivos con la materia viva, lo que daba origen a plantas, animales y otros organismos. Y pues muchas de estas observaciones y de estos hechos que parecían verdades, pues eran producto de observaciones mal hechas y de conclusiones en donde no se discernía que había otros organismos que participaban en este proceso de la generación de la vida. Y Pasteur, pues como sabemos, utilizó una serie de experimentos bastante sencillos y muy ejemplificadores de los efectos que tenían, por ejemplo, el calor, el polvo, en sustancias nutritivas que eran expuestas a diferentes condiciones ambientales, y aquí, utilizando métodos de esterilización, pues logró determinar de que a pesar de tener un recipiente contacto con el aire, este no se contaminaba y no hacía que apareciera la vida, pero esto solamente aparecía cuando el aire entraba directamente en contacto con el caldo nutritivo y provocaba un crecimiento
crecimiento desmedido de microorganismos en estas soluciones nutritivas. Y con ello demostró la falsedad de esta teoría, y otros muchos investigadores se dieron a la tarea de buscar la manera de explicar el origen de la vida en el planeta. En 1878, el fisiólogo Wilhelm Kuhne acuñó el término enzima para referirse a los componentes biológicos desconocidos que producían la fermentación. La palabra enzima fue usada después para referirse a sustancias inertes tales como la pepsina. Y es que hasta la época de Pasteur no se conocían estas moléculas que participan en procesos como la fermentación, la respiración, etc. Y se creía que solamente los microorganismos eran los que ocasionaban el proceso de fermentación, aunque tiempo después se descubrió que estos productos ya aislados de las células podían realizar una fermentación sin necesidad de la existencia de una célula. Otro trabajo interesante en esa década de 1860 es el realizado por Miescher y el descubrimiento de la nucleína. Hasta mediados del siglo XX no se supo con certeza en qué moléculas residían los caracteres de la herencia que Mendel había identificado en 1865 en su artículo. A nivel celular ya se había propuesto el núcleo como guardián de la herencia, descubierto por Robert Brown en 1820. En 1869 Friedrich Miescher descubrió los ácidos nucleicos en los glóbulos blancos y el esperma del salmón, sustancia en la que llamó nucleína. Algunas décadas después se identificó que esta estaba constituida de dos moléculas, los ácidos nucleicos, ADN y ARN. En 1897, Edward Buchner comenzó a estudiar la capacidad de los extractos de levadura para fermentar azúcar a pesar de la ausencia de células vivientes de levadura. En una serie de experimentos en la Universidad Humboldt de Berlín, encontró que el azúcar era fermentado inclusive cuando no había elementos vivos en los cultivos de células de levaduras. Llamó a la enzima que causa la fermentación de la sacarosa simasa. Al demostrar que las enzimas podrían funcionar fuera de una célula viva, el siguiente paso fue demostrar cuál era la naturaleza bioquímica de esos biocatalizadores. El debate fue extenso. Muchos, como el bioquímico alemán Richard Wüsthater, discernían en que la proteína fuera el catalizador enzimático hasta que en 1926 James B. Sumner demostró que la enzima ureasa era una proteína pura y la cristalizó. La conclusión de que las proteínas puras podían ser enzimas fue definitivamente probada en torno a 1930 por John Howard Northrop y Wendell Meredith Stanley, quienes trabajaron con diversas enzimas digestivas como la pepsina, la tripsina y la quimotripsina. En 1903, Mikhail Svet inicia los estudios de cromatografía para separación de pigmentos, logrando identificar con esta técnica los pigmentos fotosintéticos como la clorofila A, la clorofila B, xantófilas y carotenos, que en su conjunto son las moléculas encargadas de la captura de la luz en las plantas y participan activamente en el proceso fotosintético. En 1915, Gustav Emden y Otto Meyerhoff realizan sus estudios sobre la glucólisis, que como sabemos es un ciclo que se lleva a cabo en el citosol de las células y es un paso previo para procesos como la respiración celular. Aquí es donde se degrada la glucosa a ácido pirúvico o piruvato a través de una serie de 10 reacciones enzimáticas en donde estas moléculas cambian su forma, se les agregan fósforo, etcétera, etcétera. Todo esto para que posteriormente este ácido pirúvico pueda entrar a las mitocondrias y ser utilizada por ellas en la respiración celular y la cadena de transporte de electrones que está dentro de este organelo celular. En 1928, el médico inglés Alexander Fleming descubre la penicilina y desarrolla estudios sobre la lisozima. Como bien sabemos, la historia de este investigador, un fin de semana salió de pesca y dejó su laboratorio como lo había trabajado el día anterior, ese viernes, y regresando el lunes mientras hacía la limpieza de sus cajas Petri y otros materiales, encontró una que estuvo abierta y en la cual crecía un hongo de color blanco y observó que había un halo en donde ya no había bacterias creciendo en ese cultivo y después de algunos trabajos logró identificar y aislar el componente que estaba matando estas bacterias, a la cual llamaron penicilina. Y posteriormente, el desarrollo de la industria farmacéutica permitió el producir en enormes cantidades antibióticos de diferentes tipos de hongos e inclusive bacterias.
y esto se logró principalmente durante la Segunda Guerra Mundial debido a la gran necesidad de medicamentos para combatir infecciones, sobre todo provocadas por heridas en los combates que, como saben ustedes, pues se dieron en este conflicto bélico. Aquí podemos observar pues algo de lo que pudo ver Fleming durante esa limpieza que realizó el lunes, regresando de su día de pesca. Y como vemos aquí, pues hay unas colonias de bacterias creciendo en una caja Petri. Y aquí se han inoculado algunas esporas de hongos y vemos que durante el crecimiento estos hongos están liberando productos químicos que inhiben o matan el desarrollo de las bacterias y permiten mantenerlas controladas alrededor de un halo de crecimiento que está en las cepas de estos hongos. En la década de 1940, Melville Calvin y sus colaboradores concluyen el estudio del ciclo de Calvin en la fotosíntesis, haciendo uso de elementos radioactivos, en este caso carbono 14, inyectaron dióxido de carbono marcado para hacer que crecieran algas dentro de esta especie de paleta o lollipop, también llamada así, para estudiar los efectos de la luz y encontrar en dónde el carbono se almacenaba en grandes cantidades, utilizando técnicas de separación por cromatografía en papel, descubriendo aquí en dónde se almacenaba este carbono que las plantas absorben, identificando algunos productos como el 3-fosfoglicerato y otros ricos en carbono, determinando así poco a poco la ruta por la cual el carbono es fijado por las plantas. Otro de los hitos y piedra fundadora de la biología moderna es la doble hélice. La descripción de esta estructura tridimensional de la molécula de ADN se la debemos a varios investigadores, entre ellos destacan Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, quienes trabajando en el King College y utilizando técnicas de difracción de rayos X, después de muchos trabajos, Franklin logró obtener una buena imagen de la estructura del ADN y con ello otros investigadores como James D. Watson y Francis Crick lograron descifrar la estructura tridimensional del ADN a partir de otros datos experimentales obtenidos por Chargaff y otros investigadores. Unas semanas después de la toma de la fotografía 51, construyeron un modelo de lámina y alambre en donde ellos colocaban las bases nitrogenadas como peldaños de una escalera de caracol, los grupos fosfatos en la parte externa, y así lograron discernir una estructura tridimensional que les explicaba, inclusive llegar a especular cómo es que se replicaba y se conservaba la información genética en los seres vivos. Por este hecho, unos 10 años después, se hicieron merecedores del premio Nobel Watson, Crick y Wilkins. Desgraciadamente, Rosalind Franklin había muerto de cáncer cervicuterino en 1958 y ella no fue contemplada tampoco para recibir este gran galardón. En esta fotografía podemos ver una réplica del modelo tridimensional del ADN construido por James Watson y Francis Crick en 1953 a partir de planchas de metal y alambres, elaborado por la Science Museum de Londres en 1996. Así nos podemos dar una idea de cómo, gracias al trabajo experimental de otros investigadores, los datos de otros autores, este grupo de ellos logró armar el rompecabezas y resolver uno de los misterios que por mucho tiempo estuvieron buscando una respuesta a muchos investigadores, entre ellos Linus Pauling y otros grupos de trabajo, no solamente de Inglaterra, sino de Estados Unidos. Primeros pasos de la ingeniería genética, década de 1970. En 1953 se descubrió el fenómeno llamado de restricción. Ciertos fagos, virus bacterianos, que parasitan a Escherichia coli podían desarrollarse en ciertas cepas de bacterias, pero no podían hacerlo en otras. Se dice que están restringidos en determinadas cepas. A finales de la década de 1960, Werner Arber en Basilea descubre las enzimas de restricción responsables de este fenómeno. La cepa de bacteria restrictiva produce unas endonucleasas, enzimas de restricción o restrictasas, que escinden el ADN del fago crecido en otra cepa diferente, lo cual impide la replicación de este virus. Y esto dio la pauta para posteriores desarrollos a partir de los años 70, en donde un gran grupo de investigadores
comenzaron a encontrar estas enzimas de restricción en diferentes tipos de bacterias. Aquí tenemos ejemplos como Haemophilus aegyptus, termos acuáticos, Haemophilus hemolytica, etcétera, etcétera. Y cada una de estas endonucleasas de restricción hacían cortes de diferentes formas en el ADN, lo cual posteriormente les dio la pauta a los investigadores para desarrollar técnicas de cortado y pegado que les permitieran manipular secciones del ADN, en este caso genes específicos, y así hacer que ingresaran en el material genético de otro organismo. Estos primeros trabajos, como obviamente se han de haber dado cuenta, se realizaron en bacterias. Posteriormente se han hecho en otros tipos de organismos. Y es que estos primeros pasos de la ingeniería genética llevaron en 1980 a la creación de las primeras plantas transgénicas. Esas primeras enzimas de restricción eran inespecíficas en cuanto al sitio del ADN donde cortaban, pero en 1970 Hamilton O. Smith en Baltimore descubrió un nuevo tipo de enzima de restricción totalmente específica, capaz de reconocer una determinada secuencia de ADN de unos pocos pares de bases y de cortar en ambas cadenas en lugares concretos. En 1972 Merz y Davis añadieron a una mezcla de ADN de diferentes orígenes una enzima ADN ligasa, procurando que se reparasen los enlaces fosfodiéster, y esto les hizo darse cuenta de que podían constituir la base para la producción de moléculas recombinantes in vitro con material genético de diferentes especies. Pero este ADN recombinante generado en el tubo de ensayo es inerte, no es más que una macromolécula híbrida que por sí sola no hace nada. Si queremos que el ADN recombinante haga algo, hay que introducirlo en células vivas que sean capaces de expresar su información genética. Esto nos lleva ya a la idea de que la ingeniería genética, la información o la formación in vitro de nuevas combinaciones de material genético por medio de la inserción de un ADN de interés en un vehículo genético o un vector, de modo que tras su introducción en un organismo hospedero, el ADN híbrido recombinante se puede multiplicar, propagar y eventualmente expresarse. Aquí uno de los primeros organismos transgénicos ya más complejos fue la planta de tabaco, y aquí vemos que está expresando el color amarillo fosforescente. Esto se debe a que estas plantas tienen insertados genes de la luciérnaga, de una proteína específica, la luciferasa, que en la oscuridad o bajo la luz ultravioleta se ve de esta tonalidad. Aquí fue demostrado que era posible insertar genes de un insecto en una planta. En 1986 se da a conocer una técnica fundamental para la biología molecular, la Polymerase Chain Reaction, o la reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica de biología molecular descrita por Kary Mullis, cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular partiendo de un mínimo de ADN. En teoría basta partir de una única copia de ese fragmento original o molde para obtener algunos miles o millones de copias de esta misma secuencia de ADN. Esta técnica sirve para amplificar un fragmento de ADN. Su utilidad es que tras la amplificación resulta mucho más fácil identificar con una muy alta probabilidad virus o bacterias causantes de una enfermedad, identificar personas, cadáveres o hacer investigación científica sobre el ADN amplificado. Estos usos derivados de la amplificación han hecho que se convierta en una técnica muy extendida, con el consiguiente abaratamiento del equipo necesario para llevarlo a cabo. Y esto pues hizo merecedor a Kary Mullis del premio Nobel en 1994, hecho inédito en este premio porque no se le da un reconocimiento a una técnica, sino más bien a un descubrimiento científico, pero en este caso por las amplísimas aplicaciones que ha tenido el PCR en los últimos 30 años, pues fue merecedor de tal galardón. Y es que, como se ha descrito, la técnica de PCR permite obtener a partir de una pequeña secuencia de esta molécula algunas copias o miles de millones de copias, lo cual permite a los investigadores realizar diferentes cosas como identificar microorganismos, hacer secuenciación de genes de otros organismos, etcétera, etcétera. Entonces, una técnica muy versátil que en la actualidad se ha abaratado debido a la amplia utilidad que tiene y a que se ha ido modificando estos protocolos con los nuevos descubrimientos y las nuevas técnicas que se han desarrollado en torno a la amplificación y producción de moléculas de ADN. También en estas épocas hemos visto el nacimiento de la llamada bioinformática. Según una de sus definiciones más sencillas,
Es la aplicación de tecnología de computadoras a la gestión y análisis de datos biológicos. Los términos bioinformática, biología computacional y en ocasiones biocomputación, utilizados en muchas situaciones como sinónimos, hacen referencia a campos de estudios interdisciplinarios muy vinculados que requieren el uso o el desarrollo de diferentes técnicas que incluyen informática, matemática aplicada, estadística, ciencias de la computación, inteligencia artificial, química y bioquímica para solucionar problemas, analizar datos o simular sistemas o mecanismos, todos ellos de índole biológica y usualmente, pero no de forma exclusiva, en el nivel molecular. El núcleo principal de estas técnicas se encuentra en la utilización de recursos computacionales para solucionar o investigar problemas sobre escalas de tal magnitud que sobrepasan el discernimiento humano. La investigación en biología computacional se solapa a menudo con la biología de sistemas. Actualmente, debido a la gran cantidad de información obtenida de la secuenciación de cientos de genomas de seres vivos, pues esto ha complicado mucho la gestión y la búsqueda de estos genes y por eso se ha visto la necesidad de desarrollar herramientas y mecanismos que permitan a los investigadores el poder hacer uso de estas grandes bases de datos y así hacerles un buen uso en la investigación científica o en la industria. Y es que hay que recordar que el material genético de los seres vivos lo que guarda es información para la construcción de diferentes moléculas, sobre todo proteínas, que como podemos ver en este esquema, pues tienen funciones muy específicas como transporte, forman parte de estructuras, participan en la catálisis como enzimas, son moléculas que actúan en el movimiento de los organelos celulares y también vemos que hay regulación y señalización mediada por proteínas. O sea que este campo también se ha visto un gran desarrollo de la llamada proteómica, transcriptómica y otras ómicas que son necesarias para entender cómo se ensamblan las proteínas, cómo funcionan y cómo es que están almacenadas en los materiales genéticos de los diferentes seres vivos. Y todo esto ha desencadenado hechos tan interesantes y también peligrosos como la biología sintética. En marzo de 2010, un grupo de investigadores encabezados por J. Craig Venter notificó que habían logrado la inserción de ADN de síntesis artificial, un cromosoma sintetizado en el laboratorio, a una bacteria, Mycoplasma, y la misma se dividió y reprodujo. Anteriormente, este mismo grupo de investigadores habían publicado la creación del primer cromosoma artificial y su transferencia exitosa a una bacteria del género Mycoplasma. ¿Qué significa esto? Que este grupo de investigadores fueron capaces de construir en el laboratorio un cromosoma bacteriano artificial, insertarlo en una bacteria y lograr que ésta se dividiera, abriendo para ello grandes aplicaciones en la industria y la medicina, así como también algunos perjuicios que podríamos ver en medio ambiente si esta tecnología no es usada con ética y con los debidos controles. Estamos hablando de un conocimiento al nivel de la energía nuclear y las armas nucleares. Entonces esto abre muchos campos de debate para las aplicaciones o no de esta tecnología. Y bueno, espero que hasta aquí haya sido interesante para ustedes esta introducción. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Con este último punto cerramos esta presentación. Dejamos a su disposición las fuentes de información y otras fuentes de consulta. Espero que esta información haya sido de su interés y agrado. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.